Hombre rico humilla a aguador, luego aprende valiosa lección. Fred, un aguador, choca con el director general de su empresa, que resulta ser el padre de su novia. A pesar de la desaprobación inicial, el director general ofrece un trabajo a Fred. Sin embargo, cuando desaparece dinero, Fred es el primer sospechoso. Algo va mal. No puedo hacer esto, dijo James, gritando a la persona con la que hablaba por teléfono. Llevo días en ello y hay algo mal en el código, continúa con palpable frustración. Era uno de los programadores de la empresa tecnológica, pero por lo mucho que miraba la pantalla de su ordenador, estaba claramente a punto de perder su trabajo. Por favor, necesito que envíes a alguien del segundo equipo técnico. Necesito ayuda, siguió hablando James por teléfono, al tiempo que le hacía señas a Fred, el chico del agua, para que llenara el pequeño depósito dispensador que había en un lateral de su cubículo. Necesito ayuda. Díselo a Coulton. Te pagaré si hace falta, susurró James, bajando el tono lo más que pudo. Lo último que quería era que alguien supiera lo que estaba haciendo. Pedir ayuda estaba bien, pero pagarla dentro de la empresa era motivo de despido. Yo, dijo, abriendo la boca para continuar cuando se detuvo de repente en el momento en que sintió una extraña presencia, detrás de él. Al instante, James echó la cabeza hacia atrás para mirar detrás de él, atónito al ver a Fred de pie tras él con una enorme botella dispensadora alrededor del brazo izquierdo. Fred tartamudeó un poco. Se había convencido de que estaba solo y no tenía idea de cuándo había llegado Fred. ¿Has terminado de llenar? ¿Necesitas ayuda?, interrumpió Fred, sobresaltando a James, que olvidó a la persona con la que hablaba por teléfono. ¿Qué? Te he visto pelearte con el código del ordenador y creo que sé qué le pasa, respondió Fred con una expresión de excitación en el rostro que a James le costaba creer. Fred era el chico del agua encargado de llenar los depósitos dispensadores de todo el edificio. ¿Qué podría saber de códigos?, pensó James, con una mirada escéptica. Puedo enseñártelo, le dijo Fred mientras llevaba la gran botella de agua. James miró al instante a su alrededor antes de hacerse a un lado cuando estuvo seguro de que nadie le prestaba atención. No conseguía descifrarlo y tenía curiosidad por ver cómo lo intentaba Fred, al ver el aura de confianza que le rodeaba. Fred no dudó en soltar la botella y acercarse al ordenador. Se quedó mirando la pantalla durante unos segundos, y justo cuando James estaba seguro de que estaba tan despistado como él, Fred empezó a pulsar lentamente las teclas. Los ojos de James estaban pegados a la pantalla, observando sus acciones. Fred solo había tecleado un par de segundos cuando James abrió la boca para gritar y desaprobarle al verle cambiar algo que estaba seguro de que no debía cambiar. No, gritó James, solo para cerrar la boca en ese mismo segundo cuando le vio seguir adelante y ejecutar el programa con el que estaba teniendo problemas. No lo puedo creer. Eres genial, exclamó James, mirando con los ojos muy abiertos la pantalla con cara de asombro. ¿Por qué entonces eres chico del agua? Aguador, una fuerte voz surgió de repente detrás de ellos. Siguieron unos pasos fuertes y estruendosos mientras la mandíbula de James caía al suelo. Cuando se dio la vuelta, vio a Ben, el director general de la empresa, de pie detrás de él. No le estaba hablando a él, pero aún así pudo sentir que temblaba ligeramente por el aura dominante que exhalaba. Señor. Estoy aquí, señor, respondió Fred con calma en cuanto se dio la vuelta. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás tan cerca de los ordenadores?, pronunció Ben con voz tranquila pero con un matiz aterrador. Tu trabajo consiste en cambiar las botellas de agua de los dispensadores, y ni siquiera sabes hacerlo correctamente, continuó en tono más áspero,
señalando el vaso vacío que tenía en la mano y el depósito vacío que no había sido repuesto. Su voz no era fuerte, pero su sola presencia en la planta técnica bastaba para reclamar la atención de todos los presentes, que miraban para ver qué ocurría. Señor, yo. No hay excusas. Te pido que hagas tu trabajo si aún quieres conservarlo, le dijo Ben con seriedad. No sabía el nombre del joven, pero la mirada que le dirigió fue desfavorable. Había estado moviéndose por las plantas como hacía habitualmente cuando, de repente, le entró sed, y le sorprendió tener que bajar 2 plantas solo para encontrar al chico del agua donde no debía estar. Señor, mi turno acaba de empezar y acabo de... ¿Vas a seguir hablando o vas a hacer el trabajo para el que te contrataron? Ben volvió a interrumpirle, señalando el depósito vacío que tenía a su lado y que aún no había llenado. En lugar de intentar defender su caso esta vez, Fred asintió en silencio y se dirigió directamente al tanque. Asegúrate de limpiar también ese charco del suelo, oyó decir a su espalda mientras empezaba a cambiar los depósitos. ¿No es ese el trabajo de los limpiadores? ¿Por qué tengo que limpiar un charco que no he hecho yo? O pensó Fred para sus adentros, sin atreverse a abrir la boca y patalear contra él como quería. Sí, señor, respondió Fred, haciendo su trabajo un poco más deprisa mientras ignoraba la intensa mirada fija en su nuca. James, que estaba sentado unos metros detrás de él, agachó rápidamente la cabeza hacia la mesa, sin atreverse a llamar la atención. Fred le ayudó, pero al mismo tiempo no debería haberlo hecho. Señalar su talento solo acabaría metiéndoles en problemas. Cuando terminó, Fred recogió todas las botellas vacías que pudo cargar y se apresuró a abandonar el piso. Hoy no es un buen día, suspiró, ligeramente triste. Sin embargo, en el fondo de sus ojos había un brillo excitado que no podía ocultar. Eran las 3:30 de la tarde y había quedado con su novia dentro de 30 minutos. Se apresuró a colocar las botellas en su sitio antes de volver a subir. Esta vez trabajó con una rapidez excepcional, yendo y viniendo hasta asegurarse de que no había que cambiar ninguna botella. En cuanto terminó, Fred se metió en un taxi y se fue a casa al instante. Me pagan lo suficiente para hacer mi trabajo, pero nada más, murmuró mientras se sentaba en el asiento trasero. Estaba en el último curso de la universidad y solo trabajaba como aguador para ayudar a su madre a pagar algunas facturas. No tengo idea de por qué hombres como ese actúan con tanta altanería. Aún puedo imaginarme la forma despreciable en que me miró, continuó Fred, murmurando para sí mismo en el asiento de atrás con la cara arrugada de fastidio. ¿Estás bien?, le preguntó el taxista de repente, para su sorpresa, sacudiéndole de donde su mente se había extraviado. Estoy bien, se apresuró a responder Fred con una sonrisa tranquilizadora que no le llegaba a los ojos. Lo único que quería era llegar a casa, cambiarse, ponerse guapo y prepararse para la llegada de su novia. Me muero de ganas de verla, suspiró Fred, moviendo inconscientemente los labios mientras miraba por la ventana, imaginando lo contenta que estaría ella de verle. Si hubiera estado atento, se habría dado cuenta de la extraña mirada que el conductor le dirigió a través del espejo retrovisor del taxi, pero no lo hizo. Fred pagó al conductor y bajó del coche en cuanto llegó a su destino, que estaba frente a su casa. «Bienvenido», gritó alegremente la madre de Fred desde la cocina cuando entró. «¿Tienes hambre?» «Gracias, pero Laura vendrá pronto». «Saldremos juntos», le dijo Fred, y corrió directamente a su habitación, sabiendo las preguntas que le harían si se quedaba. En cuanto llegó a su habitación, se metió en la ducha y apenas unos minutos después, vio a Laura sentada en la cama esperándole. «Llegas tarde», dijo Laura con una sonrisa al verlo salir de la ducha, empapado. «Ya estás aquí», respondió Fred con una expresión ligeramente alarmada.
dirigiéndose directamente a su armario para secarse y vestirse. ¿Dónde iba a estar si no? Laura respondió inmediatamente con una enorme sonrisa que se hacía más brillante cuanto más miraba a Fred, que parecía un poco avergonzado por no estar preparado. Ya llegamos tarde, así que será mejor que te tomes tu tiempo, le dijo Laura, sin sorprenderse al ver que Fred negaba seriamente con la cabeza. Son tus padres y es la primera vez que los conozco. No quiero causarles mala impresión, replicó Fred, vistiéndose a la velocidad de la luz. Estoy segura de que les caerás bien, así que no hay de qué preocuparse, lo tranquilizó Laura, acercándose para besarle la mejilla cuando notó que estaba listo para irse. Cogieron un taxi hasta allí, y Fred se alegró un poco de que la distancia no fuera tan mala como para hacerlo llegar más tarde de lo que ya iba. Siempre voy a tu casa, así que me alegro mucho de que por fin estés aquí, le dijo Laura en cuanto bajaron del taxi y se acercaron a las escaleras de la mansión. Me dijiste que eras rica, pero no tanto, murmuró Fred mientras entraban, sorprendido al ver por primera vez la mansión en la que vivía su novia. Mis padres son bastante tranquilos, no tienes de qué preocuparte, replicó Laura, tomándole de la mano y tirando de él antes de que pudiera replantearse su decisión. Llevaban saliendo más de medio año, y Laura pensó que ya era hora de que sus padres conocieran a su novio, puesto que la habían estado molestando al respecto. Ya les he dicho que ibas a venir, y ya te están esperando, continuó Laura mientras lo conducía por un largo pasillo que preocupó ligeramente a Fred. No debería haberla escuchado. Debería haberme puesto mi mejor traje, pensó Fred, ajustándose la chaqueta mientras seguía a Laura, que estaba visiblemente emocionada. Buenas noches, señora Johnson. Encantado de conocerla por fin, se apresuró a saludar Fred cuando por fin llegó al amplio salón donde estaba sentada la madre de Laura. Fred, ¿verdad? Yo también me alegro de conocerte. He oído hablar mucho de ti, respondió Sara, la madre de Laura, con una sonrisa de bienvenida. Tu padre debería salir pronto. Ha vuelto del trabajo hace solo unos minutos y está fregando para la cena, les informó Sara, acercándose para estrechar la mano de Fred y abrazar a Laura, que prácticamente saltó sobre ella. Deberías venir más a menudo, le dijo a Laura mientras le acariciaba suavemente el pelo oscuro, mirando fijamente a su hija, a la que hacía tiempo que no veía. Seguro que hasta Fred te ve más a menudo que nosotros. Estoy aquí, ¿verdad? Esta vez pienso quedarme al menos una semana, prometió Laura, sentada al lado de su madre, cuando oyó la voz de su padre detrás de ella mientras entraba lentamente en la habitación. ¿Laura? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Papá, gritó Laura, saltando de su asiento y corriendo hacia él con una gran sonrisa. Ha pasado mucho tiempo. ¿Y tu novio?, preguntó Ben, su padre, que miró alrededor de la habitación y se quedó inmóvil cuando sus ojos se cruzaron con los de Fred. Vamos, Laura se volvió para hacer un gesto hacia Fred, que se mantuvo a distancia en lugar de acercarse a donde Laura estaba de pie junto a su padre. Buenas noches, señor Johnson, saludó Fred con expresión muy sorprendida. La última persona a la que esperaba ver era el mismo director general que había conocido y que había sido grosero con él aquella misma tarde. Chico del agua. Laura, ¿qué clase de broma es esta?, preguntó Ben a su hija, sorprendido al verla agarrar de la mano al aguador que había conocido aquella tarde. Ella le había dicho que llevaría a su novio a conocerlos, pero lo último que él esperaba era que su novio fuera el aguador de su empresa. Por favor, dime que me equivoco y que este no es tu novio, le dijo Ben, molesto al verla darse la vuelta y decir las palabras que temía oír. Papá, ¿pasa algo? Fred es mi novio. Laura apenas había terminado de hablar cuando Ben la cogió de la mano y tiró de ella hacia él. Sara, por favor, tráele más agua a nuestro invitado,
Tengo que hablar con nuestra hija, dijo Ben, volviendo a mirar a Fred con gesto molesto mientras arrastraba a Laura hacia las habitaciones interiores. Papá, ¿ocurre algo? ¿No sabes lo que hace? Es aguador en mi empresa. Sí, pero ese es solo su trabajo secundario, porque es un aguador, Laura. De todos los trabajos secundarios, no podría haber conseguido uno mejor. ¿Qué te hace pensar que lo hará mejor cuando acabe la escuela?, le susurró Ben, haciendo todo lo posible por no elevar el tono, solo para fracasar estrepitosamente cuando oyó las siguientes palabras de su hija. Confía en mí, papá. Fred es maravilloso y tiene mucho talento. No es el adecuado para ti. Puedes conseguir a alguien mucho mejor. ¿Sabes lo mucho que tu madre y yo hemos invertido en ti?, y preguntó Ben, alzando la voz sin cuidado. Laura era su única hija, y cualquiera que intentara llegar a él probablemente pensaría en utilizarla a ella primero. Enfadado, Ben estaba a punto de continuar cuando inesperadamente la oyó empezar a suplicarle con lágrimas en los ojos. Por favor, papá. Dale una oportunidad y te prometo que no te decepcionará, suplicó Laura. No sabes de lo que son capaces los jóvenes de hoy en día. Fred es diferente. Estoy segura de ello, respondió ella, intentando convencer a Ben, su padre, que se tranquilizó rápidamente. Lo último que quería era ver a su hija rompiendo a llorar por un hombre que estaba seguro de que no la merecía. Muy bien. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Laura saltó a abrazarlo con 1000 gracias en los labios. Pronto volvieron a salir, y Ben hizo todo lo posible por cumplir su promesa a Laura hasta que estaban a mitad de la cena, cuando empezó a escapársele la animadversión que sentía hacia Fred. Prueba unas ostras. Saben mucho mejor que cualquiera que hayas probado, le instó Ben, a lo que Fred negó con la cabeza, haciendo todo lo posible por ignorar el insulto apenas velado. No me gustan las ostras. ¿En serio? Son un 70% de agua, señaló Ben, con una sonrisa, mientras observaba cómo la de la cara de Fred desaparecía por completo. Pruébalo. Como aguador, tienes afinidad con ellas. Sara, que había estado tranquilamente sentada a la mesa, percibiendo la tensión en el aire, abrió por fin la boca para hablar. Ben, susurró en voz baja, utilizando las piernas para golpearle suavemente por debajo de la mesa e impedir que dijera nada más. Fred, cuéntame. ¿Cuál es tu sueño?, preguntó Sara con suavidad, intentando dirigir la atención de Fred hacia ella. Asediado por la mirada sincera de Sara, con Laura sentada a su lado, no se atrevió a ignorarla. Quiero dirigir una empresa informática puntera, respondió Fred con sinceridad, ignorando la mirada que recibió de Ben. ¿Cómo piensas hacerlo?, preguntó Sara con auténtica curiosidad, intentando ignorar a Ben, que se burló de su pregunta. La expresión de su cara dejaba claro que no le interesaba escuchar lo que Fred quisiera decirle. Estoy estudiando aparte. Conseguí un trabajo en la mejor empresa de informática del estado, explicó Fred. No me importa mucho el puesto mientras sea la mejor empresa. En algún momento se fijarán en mí, porque ahora mismo estoy haciendo todo lo que puedo, continuó Fred con una sonrisa, sintiendo que Laura deslizaba la palma de la mano sobre la suya desde debajo de la mesa. Ahora mismo. Estoy programando enfriadores de agua, pero quién sabe el futuro, siguió bromeando Fred, sabiendo que todos los de la mesa ya sabían lo que hacía. Laura y Sara seguían riendo entre dientes cuando Ben interrumpió la alegría que se estaba formando lentamente en el aire. Quieto, muchacho. Salgamos del mundo de las ilusiones por un momento y admitamos la verdad, dijo Ben, alzando la voz, pues ya no veía motivo para contener la rabia que sentía. ¿De qué empresa informática estás hablando?
Mi hermosa hija, mis buenos ingresos y mi éxito no son para ti. Te casarás con un ratoncito silencioso y solo le regalarás flores en las grandes fiestas mientras esperas interminablemente un ascenso. Ben siguió sorprendiendo a todos los allí presentes mientras su tono se volvía más áspero a medida que hablaba. «Papá», gritó Laura, que ya no se contentaba con permanecer callada al oír las palabras insultantes de su padre hacia su novio. «Ben», gritó Sara, intentando interponerse y evitar que dijera más, solo para que fuera Fred quien abriera la boca para hablar. «Estoy completamente en desacuerdo con usted. Yo decido mi futuro con mi esfuerzo», dijo Fred, poniéndose en pie e ignorando a Laura, que intentaba hablar con él. Nunca le habían insultado tanto en su vida. Aunque no tenía dinero, conocía su potencial y no se conformaba con escuchar a alguien que intentaba menospreciarle. «Espero que haya disfrutado humillándome. Ahora quiero marcharme, señora Johnson», dijo Fred dirigiéndose a Sara, la madre de Laura. «Fred, por favor, espera. Laura, por favor. Tu padre ya ha tomado su decisión», le dijo Fred con suavidad, soltándole las manos y saliendo por donde había entrado. «Papá. Prometiste darle una oportunidad», le gritó Laura a Ben cuando Fred salió de la casa. Ben se quedó callado sin decir una palabra en respuesta, lo que no hizo sino agitar aún más a Laura. «Amo a Fred», volvió a gritar, pero Ben ni se inmutó mientras la ignoraba. «Si no le das una oportunidad, no quiero verte», anunció por fin Laura, saliendo en ese mismo instante sin dar tiempo a su madre a intentar hacerla cambiar de opinión. «Ben, ¿en serio vas a dejar que se vaya? Es joven». «Volverá», respondió Ben con expresión obstinada. Estaba seguro de que Fred no era bueno para ella e igual de seguro estaba de que Laura se daría cuenta a tiempo, aunque tardara en hacerlo. Sara parecía querer decir algo más, pero no lo hizo. Lo único que hizo fue sacudir la cabeza mientras observaba cómo Ben abandonaba la mesa del comedor. Ben estaba seguro de que Laura volvería, pero incluso una semana después no contestaba a sus llamadas. «¿La has localizado ya?», preguntó Sara con voz preocupada mientras se acercaba para sentarse a su lado en el salón. Ben tenía el teléfono en la mano y seguía llamándola, pero no conseguía hablar con ella por más veces que lo hacía. «No, pero se le pasará. Pronto se dará cuenta de que tengo razón», suspiró Ben, dejando el teléfono sobre la mesa, sin ganas de volver a mirarlo. Quería seguir llamándola, pero estaba claro que Laura se tomaba en serio lo de no coger ninguna de sus llamadas. «¿Te acuerdas de ti cuando nos conocimos?», preguntó de pronto Sara, lo que hizo que Ben se volviera para prestarle toda su atención. «¿Qué tiene eso que ver? ¿Recuerdas lo testarudo y decidido que eras? Pensaba que tenías la ambición suficiente para conquistar el mundo, incluso cuando los demás decían lo contrario», empezó a hablar Sara mientras recordaba el pasado. «Mi padre decía que eras un perdedor sin futuro, ya que solo eras un chico de los recados, ¿verdad? Mi padre ni siquiera te quería en la puerta de casa, y mi madre se pasaba todos los fines de semana presentándome a los hijos de sus amigas ricas, con la esperanza de que algún día me olvidara de ti». «Sara, ¿qué intentas decir exactamente?», preguntó Ben con impaciencia, sin querer pensar en el pasado. «Entregaste correo durante 3 años y te pagaban muy poco, pero trabajaste allí entre profesionales. Aprendiste y esperaste tu oportunidad porque sabías lo que querías y cómo conseguirlo. Lo que intento decir es que creí en ti incluso cuando dudabas de ti mismo», continuó Sara con mirada decidida mientras intentaba exponer lentamente su punto de vista. «¿Me estás comparando con ese chico?». «Sí. Tiene la misma pasión ardiente en los ojos cuando habla de sus sueños. Ama a nuestra hija. Haría cualquier cosa para que lo tuvieran todo», respondió Sara al instante,
vertiendo lentamente todo lo que había estado pensando durante la última semana. Era evidente por la forma en que se miraban. Es la misma forma en que nos mirábamos nosotros. Laura también lo ama. Ya ni siquiera te reconozco. Tuviste una cuando necesitabas una oportunidad y te convertiste en lo que eres hoy. Tienes todo lo que este chico necesita para seguir tus pasos. Quiero que lo consideres seriamente. Sara dijo muchas cosas y, cuando terminó, Ben no podía fingir que lo que había dicho no era cierto. Ben se pasó toda la noche pensando en ello y a la mañana siguiente ya estaba decidido. Casi como si el destino trabajara con él. Ben acababa de llegar al pie de la escalera que conducía al despacho del segundo piso cuando vio a Fred en lo alto con el sudor ensuciándole la cara. Parece que el ascensor del primer piso se ha vuelto a estropear, comentó Ben mientras se acercaba para ayudarlo con la última botella con la que estaba luchando. Gracias, señor Johnson, dijo Fred, contento por la ayuda pero confundido por haberla recibido, teniendo en cuenta su animadversión. Fred estaba a punto de volver a recoger las pesadas botellas de agua, queriendo evitar que su jefe lo pillara holgazaneando, cuando de repente oyó que Ben empezaba a hablar. Estaba equivocado. Eres un buen tipo que persigue sus sueños y merece respeto. Me alegro de que Laura te eligiera, le dijo Ben. Fred se quedó estupefacto ante la admisión y aún más al oír a Ben, el director general, seguir pronunciando palabras que nunca pensó que escucharía. ¿Te gustaría probar suerte en un nuevo puesto en la empresa? ¿Qué? Hablo en serio. Laura me pidió que te diera una oportunidad, y he decidido hacerlo. Laura mencionó una vez que tienes experiencia como programador autónomo, si no me equivoco. No se equivoca, se apresuró a responder Fred, abandonando por completo la botella de agua que había estado a punto de coger. Puedo asegurarte que esto no afectará a tus estudios. Podrás venir cuando puedas y podrás trabajar desde casa, le dijo Ben. Fred no pudo controlar la enorme sonrisa mientras empezaba a darle las gracias repetidamente. Prometo hacerle sentir orgulloso, señor. No se arrepentirá, le dijo Fred con una sonrisa mientras veía cómo Ben asentía con la cabeza antes de marcharse. El cansancio que sentía desapareció de repente mientras cogía rápidamente las dos botellas y las subía por las escaleras a la velocidad del rayo. Lo único que quería era terminar su trabajo del día y presentarse ante Ben para su nuevo empleo antes de que cambiara de opinión. 2 horas más tarde, Ben le presentó al equipo técnico y al jefe técnico Coulten, a quien Fred no conocía. Como aguador, conocía a algunos de los trabajadores de las plantas en las que trabajaba, y algunos de ellos también le conocían a él, y a la mayoría les sorprendió oír que se uniría al equipo como personal. Enhorabuena, le dijeron uno tras otro, estrechándole la mano. James, a quien Fred había ayudado una vez con su código, fue el más entusiasmado entre ellos, mientras se acercaba rápidamente al lado de Fred. Me alegro de que estés en el equipo. Eres un joven con mucho talento y estoy deseando trabajar contigo, dijo, estrechándole la mano y dándole la bienvenida con una enorme sonrisa. Fred estaba encantado con su sencilla bienvenida, sobre todo contento de ocupar un nuevo puesto que nunca había imaginado. Cuando llegó a casa aquel día, Laura fue la primera persona a la que llamó para informarle de ello, y vino corriendo a su casa media hora después. No lo puedo creer. ¿Lo dices en serio?, le preguntó Laura nada más verlo y entrar en su casa. Mi padre puede ser muy cabezota, así que es un poco difícil de creer, confesó Laura. Yo también quedé muy sorprendido, pero vino a hablar conmigo esta mañana. Supongo que lo convenciste para que me diera una oportunidad, le dijo Fred, mientras Laura negaba con la cabeza, pues aún le costaba asimilarlo. ¿Y si solo te está poniendo a prueba? Así es mi padre.
No llegó a director general cruzándose de brazos, suspiró Laura, mirando fijamente a Fred con un brillo de ansiedad en los ojos. Aunque lo sea, me aseguraré de aprobar el examen y hacer que tus padres se sientan orgullosos, respondió Fred con una sonrisa de confianza, arrastrando a Laura hasta la cocina. Mientras su madre iba a trabajar, en su turno de tarde, Fred había cocinado y estaba dispuesto a compartirlo todo con Laura, que parecía igual de entusiasmada por comérselo. Aquella noche, en lugar de volver a su dormitorio como de costumbre, Laura se dirigió a casa. «Papá», gritó con una enorme sonrisa, corriendo directamente hacia él cuando llegó a casa. «Ahora ya sabes que tienes que volver a casa», respondió Ben con una expresión malhumorada en el rostro, sin devolverle el abrazo a Laura. «Lo siento. Me equivoqué», suplicó Laura, pero Ben siguió mirando el teléfono sin responder. «Vamos, Ben, cariño. ¿Ha vuelto?» «Abandona tu ira», dijo Sara desde donde estaba, observando cómo sucedía todo. Ben siguió mostrándose testarudo, y Laura se aferró con fuerza a él hasta que por fin cedió. «Lo siento, no volveré a hacerlo. Te prometo que Fred será el mejor trabajador que hayas contratado nunca». Laura le sonrió, con los dos hoyuelos a los lados de la boca visibles a kilómetros de distancia. Fred, fiel a su promesa, hizo todo lo posible por impresionar a Ben en su nuevo lugar de trabajo. Llegó temprano a su cubículo y saludó a sus compañeros con una enorme sonrisa. Le dieron trabajo y, aunque se dio cuenta de que era un poco más de lo que se suponía que debía recibir, Fred no emitió ni una sola queja. Coulton era el jefe del equipo, y Fred estaba dispuesto a cumplir todo lo que dijera, aunque para ello tuviera que hacer un trabajo extra que no le correspondía. Según las instrucciones de Ben, podía ir a sus clases siempre que lo necesitara, lo que significaba que no solo podía estudiar, sino también cobrar el doble por las mismas horas que trabajaba antes. Fred estaba más que entusiasmado por cómo habían salido las cosas, convencido de que nada podía salir mal. Sin embargo, todo cambió cuando Fred vio algo que estaba convencido de que no estaba bien y que estaba ocurriendo sin que Ben lo supiera. «Cielos, llevo horas atascado en esto. Ni siquiera debería ser algo en lo que debería estar trabajando si no fuera por Coulton. Ese hombre no se merece ser gerente», refunfuñó Harry, y Philip, que estaba sentado a su lado, se unió a él. «No eres el único. Coulton también está haciendo la vida imposible a otros equipos. No hay forma de que podamos descifrar el código, ya que está fuera de nuestros conocimientos. Ha metido la pata como director, pero se saldrá con la suya como siempre», Philip suspiró, mirando la pantalla con los ojos enrojecidos a punto de derramar lágrimas. «No es justo. Se espera de nosotros que resolvamos este nuevo lío sin ninguna ayuda», siseó Harry, con una evidente frustración dibujada en el rostro. «Ya sabes cómo son las cosas. Si no hacemos lo que nos pide, Coulton nos denunciará por incompetentes y nos quedaremos sin trabajo. Ya lo ha hecho antes, y nada le impide volver a hacerlo», respondió Philip en un tono más bajo, haciendo un gesto a Harry para que hiciera lo mismo. «¿No podemos denunciarlo?», preguntó Harry, bajando el tono mientras miraba a su alrededor con recelo, sabiendo que si los pillaban, Coulton les haría algo mucho peor. «No podemos. Corre el rumor de que está a punto de ser ascendido a director de todo el departamento técnico», respondió Philip, sacudiendo la cabeza con vehemencia para demostrar que no era una opción. «Si solo es gerente y es así, me pregunto qué será cuando llegue a director», suspiró Harry. Fred, que había estado escuchando la conversación, por fin sintió demasiada curiosidad como para resistir la tentación de hacer preguntas. ¿Cuál parece ser exactamente el problema que ha causado el señor Coulton?». Fred se volvió para preguntar en un susurro bajo.
Harry y Philip intercambiaron sonrisas cómplices antes de que Philip respondiera a Fred: «Oh, solo eres un novato». «Y estoy seguro de que pronto lo experimentarás», respondió secamente Harry, que no quería que ninguno de los compañeros lo pillara cotilleando sobre el director al novato con la esperanza de meterlo en problemas. Philip también asintió, volviendo toda su atención al ordenador que tenía delante cuando Fred, para sorpresa de todos, volvió a abrir la boca para hablar. «Puedo ayudarlos a arreglar ese código de programación si necesitan ayuda con él», se ofreció Fred, observando cómo se quedaban con la boca abierta de lo atónitos que se quedaron al instante. «¿Estás bromeando? ¿Sabes cuántas horas llevamos dándole vueltas?», preguntó Harry con arrogancia en cuanto se recuperó. No creía que Fred pudiera arreglarlo, y una enorme expresión de duda se dibujó en el rostro de Philip. «Puedo ayudarlos», Fred volvió a hablar con seriedad, intentando transmitir la sinceridad de lo que decía. Harry siguió negando con la cabeza mientras Philip se limitaba a suspirar enérgicamente. «Claro, no es que tengamos nada que perder», suspiró, girando su ordenador hacia Fred, que se puso rápidamente en pie y empezó a escribir en su teclado unos segundos después. Al principio, Philip parecía desinteresado, hasta que sus ojos empezaron a brillar unos instantes después. Incluso Harry, molesto, no podía ocultar lo sorprendido que estaba mientras observaba a Fred. «¿Eres un genio o algo así?», preguntó, volviendo instantáneamente su ordenador hacia Fred cuando terminó con el de Philip. Philip no pudo evitar una sonrisa de oreja a oreja. También observó emocionado cómo Fred se ponía a resolver el código y cualquier problema que hubieran tenido con él. «¿Dónde has estado toda mi vida?», preguntó Harry con una enorme sonrisa en la cara. «Contigo cerca, no tendremos que volver a preocuparnos por ninguno de los problemas de Coulton», mencionó Philip, dándole un golpecito en el hombro a Fred como se haría con un amigo perdido hacía mucho tiempo. «Mientras pueda ayudar». «No me importa ayudar», respondió Fred, volviendo a continuar con su trabajo. Apenas pasaron unos días cuando todos supieron a quién acudir en busca de ayuda cuando necesitaban ayuda con una tarea que no podían completar. Por desgracia, eso significaba que Coulton también se enteraba y no le hacía ninguna gracia. Un día, justo después de las horas de trabajo, se enfrentó a Fred por ello, perorando sobre lo que intentaba decirle. «Tienes que dejar de ayudar a tus compañeros en su trabajo. Si necesitan ayuda, siempre pueden acudir a mí», le dijo Coulton directamente a Fred, que no le dio importancia, respondiendo con una sonrisa. «Señor Coulton, no me importa ayudar a mis compañeros. Lo disfruto mucho, así que no pasa nada», replicó Fred, y se dispuso a marcharse en cuanto terminó de hablar. Sabía perfectamente por qué Coulton tenía un problema con él, pero no le importó, pues enseguida se dirigió a su casa. Lo último que esperaba era llegar a la oficina al día siguiente y oír rumores de que faltaba una gran cantidad de dinero. Lo peor era que todas las investigaciones que habían hecho antes de que él llegara demostraban que procedía de su ordenador portátil. Fred se asustó al instante y llamó a Laura, intentando explicárselo todo antes de que se enterara. Laura corrió a la empresa, con la intención de explicarle las cosas a su padre. Esto solo empeoró las cosas, ya que todos se dieron cuenta al instante de que Laura, la hija del director general, era su novia. Fred nunca robaría una cantidad tan grande de dinero. «Deben estar equivocados», dijo Laura, con la voz cada vez más alta al oír hablar a Coulton. «Sí, ya sé que confías en tu novio, pero han llamado a la policía y serán ellos quienes averigüen si es cierto o no», dijo Coulton con seguridad, aterrorizando a todos los presentes. Apenas habían pasado 30 minutos desde que lo descubrieron, y el propio director general no había sido informado, pero Coulton había involucrado instantáneamente a la policía. Todos sintieron algo raro al respecto,
pero ninguno pudo abrir la boca para hablar en su contra. Laura, no pasa nada. Solo quería informarte de ello. Yo no lo hice, así que no hay nada de qué preocuparse, dijo Fred, intentando calmarla. Segundos después, Laura estaba al teléfono con su padre, que llegó unos minutos más tarde. ¿Qué está pasando aquí?, y preguntó, entrando por las puertas principales de la empresa para ver una enorme multitud reunida en el vestíbulo. Laura lo había llamado y le había dicho que viniera a la empresa sin decirle por qué estaba allí. Pasó algo, comenzó, solo para que Coulter lo interrumpiera antes de que pudiera terminar. Descubrí que Fred ha estado robando dinero de la empresa desde que entró. Se le dan muy bien los ordenadores, pero se le dan mejor los robos, dijo Coulter con seguridad. Ben se quedó estupefacto al instante, volviéndose hacia Fred, que solo pudo negar con la cabeza, sin saber cómo demostrar su inocencia. Había comprobado las pruebas en su contra, y el dinero había desaparecido del portátil de la empresa, del que tenía la contraseña. Yo no hice. Él es el ladrón, y ya llamé a la policía, anunció Coulter, señalando fuera, hacia las sirenas que se acercaban lentamente al edificio. Papá, gritó Laura, agarrando la mano de Fred sin saber qué podía hacer para ayudarlo. De nada le sirvió ver cómo su padre llamaba lentamente a un número y empezaba a hablar por teléfono. ¿Puedes traerme todas las cintas de ayer? Sí. La de la planta 2, equipo técnico, dijo Ben tranquilamente al teléfono ante el desconcierto de todos los allí presentes. Había cámaras en la empresa, pero era sabido que la mayoría de ellas no se utilizaban. Por eso resultaba asombroso oír al director general mencionar un juego de cintas. Lo que resultó aún más chocante fue que Coulter empezara a temblar lentamente de un modo que apenas nadie de los allí presentes pudo notar, pero Ben sí. Trajeron las cintas y las reprodujeron una tras otra, y la verdad no tardó en salir a la luz. ¡Compruébala ahora! Estaba utilizando su portátil para algo para lo que lo necesitaba. ¿Qué pruebas hay de que fui yo quien envió el dinero?, exigió Coulter orgulloso, con lágrimas creíbles en los ojos mientras entraba la policía. La mayoría de la gente de allí había trabajado con Coulter durante muchos años, aunque no les caía bien. Sentían que podían confiar un poco en él en comparación con Fred, que era nuevo allí. Sorprendentemente, su equipo técnico no estaba de acuerdo y empezaron a hablar en su contra. Coulter es un ladrón. Es un director codicioso y abusivo, y estoy seguro de que fue él quien cometió el delito, dijo Harry con una mirada audaz. Philip también se negó a quedarse atrás, así que decidió hablar en nombre de Fred, que se había aterrorizado al ver el enorme ceño fruncido de Ben. Fred es una buena persona. Puedo asegurarle que no lo hizo, añadió Philip, intentando convencer al director general antes de que fuera demasiado tarde. Lo último que esperaban oír de Ben eran las palabras que dijo a continuación. Sé que Coulter es el culpable. ¿Por qué creen que puse a Fred en su equipo? Me enteré de sus travesuras y estaba convencido de que haría cualquier cosa para que echaran a Fred, explicó Ben, ante el asombro de todos los allí presentes. Además, tengo pruebas suficientes de las pequeñas cantidades que ha robado a lo largo de los años para meterlo en la cárcel, continuó Ben, señalando a Carlton e instando a la policía a que se lo llevara. No soy yo. Señor Johnson, le prometo que nunca haría algo así. El dinero. Nunca recuperará el dinero si atrapa a la persona equivocada, gritó Coulter mientras se lo llevaban a rastras. Gracias por confiar en mí, dijo inmediatamente Fred a Ben cuando la policía se hubo ido y todos se habían dispersado. Te estaba observando. Supongo que, a tu manera, no permitiste que continuara su tiranía, y eso ya es bastante bueno, le dijo Ben indirectamente, informándole de las cámaras ocultas que tenía alrededor.
Deberías prepararte para trasladarte mañana al despacho de Coulten, dijo Ben al marcharse. Incluso Laura estaba a su lado y le costaba creer lo que había oído decir a su padre. Para cuando habían procesado la información, él ya estaba muy lejos. ¿Voy a ser el gerente?, preguntó Fred, con la boca abierta por la impresión que había recibido. Has sido paciente y decidido. Te lo mereces, respondió Laura, rodeándolo con los brazos, sin ver ninguna razón para ocultar su relación. El talento de Fred era suficiente para hablar por él, y no importaba que fuera la hija del director general. Soy yo la que tiene suerte de tenerlo, pensó Laura, abrazándolo más fuerte que antes.